enteramos que no habían sido favorecidos quienes iban a hacerlo, aparentemente. Y bueno, y ahí nos pusimos a indagar qué es lo que pasó con esa eliminación de retenciones y por qué tanto enojo en el seno del sector que uno imaginaba que iba a festejar, que era el campo. Y nos encontramos con un análisis de Matías Longoni, periodista argentino especializado en agro, que está en bichos de campo, que bueno, sabe de estos temas, que de forma muy didáctica desarrolló en X y estuvo explicando en algunos lados, y nos parecía importante poder traer y compartir, así que los saludamos. Sabemos que está medio apurado, así que le agradecemos doblemente por estar en esta comunicación a Matías. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. No es que esté apurado, pero estoy en un lugar donde hay que aprovechar el tiempo, porque estoy ahora en un pueblito que se llama Balagasto. Ajá. De la ruta 40 en Catamarca, cerca de 60 kilómetros de Santa María, presenciando el primer remate más o menos formal, con martillero y todo, de llamas. Así, Ajá, de llamas. Mirá. De llamas, sí. Bueno, andando... Siempre se rematan vacas, Sí. se rematan todo, se rematan... Y aquí las comunidades, bueno, de Santa María, de... Ahí te escuchamos entrecortado. No sé si estás en Me quedo quieto, no, ahí. bueno, estoy en una zona donde podemos peligrar. ¿Se escucha ahí? Ahora sí, estamos. Ahora sí, ahí estamos. Me quedo quietito. Perfecto. Pero bueno, pateando el campo, básicamente, como es tu especialidad y un poco lo que te da también los pergaminos para que nos ayudes a entender un poquito este tema que arrancó, decíamos en la introducción, como algo que uno imaginaba que en el conjunto del campo iba a festejarse. Uno tiende a pensar eso, ¿no? Sí. Otra vez la aristocracia se beneficia. O aunque no sea la aristocracia, un sector en detrimento de los demás, y la verdad que no sucedió ni eso. O sí, pero tal vez aparentemente fue un sector muy, muy chiquito. Primero, no es una baja de retenciones, porque cualquier baja de impuestos se hace sin tiempo. Esta es la primera vez que ponen un plazo y un cupo digo, te bajo las retenciones hasta juntar 7.000 millones de dólares. Y después las vuelvo a poner, ese es bastante extravagante, es cierto. Claro, es bastante extravagante, bastante creativo, hasta Guillermo Moreno reconoció que es muy creativo, reconoció que Luis Caputo había sido muy creativo. Es una decisión que no tiene nada con el agropecuario, que en realidad tiene que ver porque utilizan al comercio de granos como financista, como usurero de última instancia. No tenía plata el equipo económico, sacó esto de la galera. Ya había hecho un ensayo a principio de año, pero mucho más lábil y sin cupo, cuando bajó 20% las retenciones temporalmente. Claro. Bueno, esto de algún modo es mejorarle el precio al productor, para que el productor se apure a vender y el exportador se apure a exportar. A exportar y los dólares entren rápido. Claro, y en el primer semestre, en aquel ensayo, en 15 días tenían los exportadores. Ahora la urgencia del caso se vio en que les pusieron 3 días de plazo. Es decir, que se reunieron con los exportadores, que son 10, y les dijeron: muchachos, necesitamos plata, bueno, te va a costar caro, ¿cómo me podés pagar? Te puedo pagar pensiones. Vos anotás, y por lo que anotés como exportación que vas a hacer, no vas a pagar retenciones cero, y nada, y lo hacemos sorpresivamente mañana mismo para que empiece a regir. Y lo que sucedió que se anunció un lunes, se publicó en el boletín oficial, y el martes y miércoles se habilitó el mecanismo de declaraciones juradas que congela de algún modo el volumen del embarque, el precio y el monto de la retención que corresponda. En estos 2 días... Te detengo ahí un segundito, a ver si entendemos y quienes nos escuchan pueden hacerlo. Estamos hablando no de granos que se exportan, sino de promesas de que se van a exportar. Yo lo que firmo es, bueno, yo comprometo la exportación de tanto, ¿no? Sí, y no está mal, porque el mecanismo, porque no es que salieron los camiones con todas las 7.000 millones de dólares y los granos equivalentes en 2 días. El comercio de granos tiene unas logísticas de largo plazo y de grandes volúmenes. Entonces, uno lo que hace, hay un régimen desde la época del proceso que facilita este esquema, diciendo: bueno, vos presentás una declaración jurada y congelás tu declaración de venta, y en ese caso congelás el peso, el valor, te comprometes a la exportación y congelás el peso del tributo que vaya a hacer en ese momento histórico. Claro. En esos 2 días no se pagan tributo y se congelaron exportaciones que se van a concretar en un año de plazo de acá en adelante, algunas más rápido, otras más largo, pero en todo caso hay un año para hacer eso físicamente.
con los términos comprometidos. Son embarques por 19 millones de toneladas. Yo siempre digo esto porque se cubrió el cupo de 7.000 millones de dólares en 2 días, en día y medio, y el gobierno volvió a subir las retenciones y cerró suspensión temporaria. Pero bueno, durante lo que resta del año, muchas exportaciones argentinas se van a realizar sin tributar retenciones. ¿Cuánto de las exportaciones agrícolas, que representan el 40% de los ingresos de divisa de este país, van a no pagar retenciones? Bueno, 19 millones de toneladas, básicamente soja, que es la que más tributa, se anotaron 15 millones. Ahí el fisco está cediendo unos 1.500 millones de dólares, pero 19 millones de toneladas, que es lo que se anotó en estas declaraciones, ¿cuánto es implica, en relación al implica total? el 20%, claro. El Nosotros producimos 130 millones, nos comemos 30 millones de granos, los convertimos en carne, en queso, en leche, en lo que sea, y exportamos granos y subproductos por 100 millones. O sea que 19 millones es la quinta parte de las exportaciones agrícolas de un año. Se concretaron y se anotaron y congelaron retenciones en solo 2 días. Por eso la sensación inicial de los productores, yo creo que de la mayoría de los productores, fue: nos están tomando el pelo, lo presentan como una baja de retenciones. Es un reclamo que nosotros tenemos hace 23 años, desde 2002, que se reimplantaron como un impuesto de emergencia. Es plata nuestra, esa es la percepción de los productores, que les roba el Estado, digamos, de algún modo. Esta es la visión de los agropecuarios. Y claro, y ahora se las dan a un grupo de empresas a cambio de un anticipo de divisas que de todos modos iba a entrar al país, porque esas exportaciones que se adelantaron en 3 días, esos famosos 7.000 millones de dólares, en realidad iban a entrar de acá a fin de año. O sea que fue un anticipo de guita. Después, bueno, ahora hay una corriente muy fagocitada por el gobierno y por los exportadores y por alguna entidad rural aliada, que trata de establecer que esto no fue una estafa a los productores, porque los productores van a recoger parte de ese beneficio. ¿De qué modo? De manera de cobrar mayores precios, pero yo creo que es una estafa desde todo punto de vista, y si querés enumero por qué, digamos. Dale. Primero porque hay un impuesto en un gobierno que necesita, digamos, que dice que no hay plata y que no tiene presupuesto y se maneja discrecionalmente porque no tiene presupuesto. Sacaron 1.500 millones, que es un renuncia un 20%, a cobrar un impuesto, sí, que podría usarse para jubilados. Primera estafa a todos los argentinos para pagar una urgencia política que tiene que ver mucho con que controlar el valor del dólar de acá a las elecciones, porque si no, ¿por qué iba a vencer el régimen la suspensión hasta el 31 de octubre? Primera estafa. Vos podés decir, bueno, a todos los argentinos birlaron 1.500 palos de presupuesto, que no es poco. Es lo mismo que se hubiera gastado en aplicar la ley de discapacidad, por ejemplo. Algún cálculo ha dicho esto. Bueno, esa primera estafa. Segunda estafa, a todos los productores agropecuarios que tenían soja, que cosecharon soja y no sabían de esto. No sabían de esto, pues, y vendieron antes. La soja se cosecha en mayo, en abril, y se vende, muchos venden rápidamente, el chiquitaje vende rápidamente. Y algunos, más surgido, sobre todo para pagar las deudas de la campaña que acaba de concluir. Y entonces, mira, de los 55.000 productores o quits que vendieron soja en la Argentina, hay 40.000 que tienen menos de 100 hectáreas. O sea, yo le digo el chiquitaje, son los pequeños y medianos que vendieron rápido, y obviamente nadie les avisó que iba a pasar esto y que iban a poder cobrar unos mangos más. Después está la otra gran universo de productores, los que compran soja en el mercado interno, esas 30 millones de toneladas que sobraban, que no exportamos, y las usan para hacer carne, para hacer leche, para hacer huevos, para hacer aceite, para hacer bioetanol, qué sé yo, biodiesel, para hacer alguna cosa para el mercado interno, que de golpe y porrazo el lunes tuvieron un sobrecosto porque les subió la soja y nadie les avisó, y son perjudicados directos. Bueno, y tercero están los que conservaban algo de soja, que nunca van a cobrar la soja con retenciones cero, pese que ahora están vendiendo a un mejor precio. ¿Por qué? Porque los exportadores, que son 10 y manejan el mercado, salieron, me imagino yo, un poco, digamos, presionados por el gobierno a levantar los precios de la soja, pero nunca a los valores teóricos que deberían tener si las retenciones fueran cero. Mira, hay un cálculo que dice que hoy, en el mejor momento,
con la soja $350 por tonelada, cuando en el mercado internacional cotiza a 400, el productor, digamos, estaba vendiendo su soja con una retención que aún así seguía siendo del 12-15%, es decir, los pocos que conservaron soja y pudieron aprovechar esta oleada de mejora de precios, que yo creo además que va a durar muy pocos días, nunca van a cobrar el peso del impuesto, que sigue siendo importante. Entonces vos decís, claro, de los 1.500 millones de dólares de costo fiscal que van a parar a mano los exportadores, ¿cuánto los exportadores van a trasladar a los productores que todavía conservan soja, que son la minoría? Bueno, el 50, el 40% del total, el 30%. Yo creo que en 2 semanas esto se olvida y van a volver a aplicar el 26% de descuento, no va a haber ningún miramiento y que va a ser el 30%. Entonces, de los 1.500 que llegó al sector productivo que conservaba soja, 300, 400, la verdad que sigue siendo una estafa, sí. Y sigue siendo una tasa usuraria para un adelanto de anticipos del sector agroexportador al gobierno de Milei, ¿no? Y queda la sensación de que gana el que tiene el contacto más aceitado con el poder y maneja el dato antes, porque y que incluso eso no hubiera estado demasiado previsto, porque si yo pongo 2 líneas, ¿no?, que son o un plazo temporal al 22 de octubre o 31 de octubre, no recuerdo, pero 31 al 31 de octubre, y por otro lado una cantidad de dinero, es porque imagino que esas 2 variables van a ir más o menos a la vez. Bueno, sí, sin embargo, es lo que le pasó a muchos productores que estaban desconcertados estas 48 horas de furia. Claro, estaban desconcertados y no sabían si apurar, uno. Vender, claro, si quieren 3 semanas. ¿Y por qué ese semejante error de cálculo por parte del equipo económico? ¿A qué lo atribuís? Bueno, Juan Paso declaró que él esperaba que se agotara en 10 días el cupo, lo dijo públicamente. Está ahí el tuit ese de Estados Unidos, del secretario del Tesoro, diciendo no nos gusta lo que pasa. Hubo una cagada a pedo de los agricultores de soja yanquis diciendo cómo es que nosotros no podemos vender a China porque Trump se pelea con China y de golpe y porrazo estamos ayudando a los argentinos. Entonces quizás el contexto haya apurado. Yo creo que hay un pacto con los exportadores sellado el fin de semana, te podemos adelantar 7.000, ahí están, ahí los tenés, agarrarlos y se apuraron entonces en liquidar claramente. Matías, Manuel Rodríguez te saluda acá. Esto, a ver, también hay una cuestión que es que estos 7.000 millones de dólares que entran ahora no son 7.000 millones más, sino que se adelanta algo que va a faltar después. Más o menos en una campaña habitual, por como venía el año, ¿en cuánto tiempo se liquidaba esta plata? Y hasta la nueva cosecha, hasta que ingrese la soja nueva. O sea hasta que ingrese el maíz nuevo, hasta el verano. O sea, el trigo empieza a entrar ahora en diciembre, en marzo empieza a entrar el maíz y se reactivan los embarques. O sea, esta es la cola de campaña, lo que se llaman los meses de menos actividad, pero estaban entrando. A ver, los exportadores de grano habitualmente liquidan y lo anuncian todos los meses entre 2.500 y 3.000 millones. Adelantaron 7.000, o sea, en 3 meses tenías los 7.000. Fue la urgencia de llegar a las elecciones, por eso la sospecha, digamos, y además una urgencia que les está haciendo mal porque el dólar sigue presionado a la suba. O sea, pero perdón, Matías, para vos quiero hacer un asterisco, una bajada a pie de página de algo. Si esto es algo que vos decís, no es que están vendiendo granos, sino que están comprometiendo venta futura de granos, ¿esto no afecta también ya la cosecha de diciembre que están comprometiendo? Sí, bueno, en algunos casos la mayor parte de los 19 millones de toneladas, la inmensa mayoría, se hizo por grano almacenado, disponible, le decimos en la jerga agropecuaria, que es de la campaña que pasó, que ya está cosechado y en poder de los productores. Aún así hay 2 o 3 millones de toneladas de esas 19 que son por granos a futuro, es decir, granos que todavía ni se sembraron, que se van a sembrar ahora, se van a cosechar. Alguno productor con ingeniería financiera, digamos, importante, está aprovechando esto también para algún tramo de la cosecha que viene, es cierto, pero la mayor parte de los compromisos es por grano que ya estaba cosechado. Y una última, porque acá hubo esta bronca que por la que empezábamos hablando, de los productores
de decir, che, ustedes a mí me van a pagar con retenciones, pero ustedes la vendieron sin retenciones. Y algún funcionario del gobierno salió a plantearle a los productores y dice, pero guarda porque ustedes ahora tienen un poder que es que ellos necesitan los granos que ustedes tienen para cumplir con esos compromisos que tomaron. ¿Esto es real? A ver, relativamente. Hace años que la Argentina produce y exporta todos los granos que produce. Nunca tuvimos, salvo algún caso cuando Moreno interrumpía las exportaciones de trigo, nunca tuvimos sobreestoqueado el mercado. Entonces, decir que, digamos, que ahora vas a generar una presión por lanzar al mercado abruptamente, digamos, los millones de toneladas que lanzaste cuando le diste al exportador la posibilidad de pautar embarques a lo largo de todo el próximo año, incluso reprogramar el embarque si no llegan, porque ese es un anexo al fraude. La Secretaría de Agricultura permite reprogramar esos embarques en caso de que el exportador tenga algún problema, le quita presión inmediata. A mí me parece que la presión hoy es del gobierno para no romper lanzas con el sector agropecuario y tratar de instalar el discurso de que algo de todo esto se hizo y derrama el productor. Efectivamente algo derrama, insisto, 300 millones, los 1.500 millones derramará el productor, 400, haremos el balance después. Pero yo creo que en 5 días, 10 días, cuando esta presión del gobierno, digamos, ceda, cuando los medios dejemos de hablar del asunto, vuelve al mercado a su situación habitual. Claro. Y su situación habitual es, yo tengo tiempo para exportar, con lo cual tengo tiempo para comprar, no te voy a trasladar ni que sueñes el cero de los 26 puntos de retención, te trasladaré 5 y los precios van a volver a bajar. Recién va una semana y está toda la presión del gobierno. Para mí, ni bien se normalice esto, vuelven a ser 10 grandes exportadoras con todo el poder de compra, un mercado de Chicago como referencia y a partir de eso las retenciones como posibilidad de contarle a los productores de su dinero, ¿no? Del valor de sus granos. Matías Longoni, periodista especializado en agro, bueno, responsable de Bichos de Campo, una publicación referente en todas estas temáticas. Te agradecemos. Me quedo, usaste recién la palabra fraude, no sé si al pasar o es una definición con la que nos quedamos a la hora de describir esta medida. Y hablar con otros agropecuarios y le van a bajar el tono, porque les molesta esta situación de que el gobierno que el gobierno que les prometía y en el cual añoraban se produzca un acto de justicia respecto a las retenciones, termine, digamos, demostrando que están dos diablos y que lo único que les interesa es su supervivencia. Que los vuelvan a usar como caja registradora. Muchos productores intentan más leves que yo en su definición, quizás no use la palabra fraude. Nos sentimos engañados, nos sentimos decepcionados, decepcionados y evidentemente hay una decepción, pero ojalá que algún fiscal investigue, porque si esto se pactó un fin de semana y tiene un daño tan lesivo el presupuesto nacional, la verdad que merece por lo menos una investigación que diga son inocentes o culpables. Bien, nos quedamos entonces con esta definición. Te devolvemos con las llamas. Y te agradecemos que salga lindo el remate de llamas por allá. Gracias por atender. La verdad que la postal es envidiable, así que... perdón, la llama, te quería preguntar, ¿eso qué uso tiene? Digamos, textil, ¿se come la carne de llama? Que es la ganadería fundante de América, de las zonas andinas. No había vacas antes de los españoles, después se corrieron y quedaron cerradas acá, bajó mucho su producción y ahora el sector está intentando revalorizarla en los usos que tenía, digamos, desde tiempos prehispánicos, que es carne y fibra. ¿Has probado la carne de llama? Sí, ayer comí una cazuela, unas empanadas, no me di ni cuenta. Es rica, algunos cortes más ricos que otros, hay que hacer mucho laburo de selección de animales, hacer todo lo que hacen los... Pero sí, se deja comer. ¿Parecido a, como para que uno se pueda graficar? Y a un cordero, un chivito, un cordero. Habrá que probar. Sí, no, es muy rica, es muy rica. Ojalá funcione, se instale, se expanda un poquito y podamos probar por aquí también. Gracias de vuelta, Matías, hasta pronto. Abrazo, chau.
Bueno, ahí teníamos un panorama, no duda. Me dejó con ganas lo Longoni, de... sí, creo que he probado algún escabeche yo. ¿De pero, llama? sí, pero no tengo registro de algo más y la verdad que está interesante. Está interesante esa búsqueda también. Y esta referencia a que, claro, sí, si uno lo mira, tiene toda la lógica. Es una ganadería pre-conquista. Claro. Anterior a todo lo que vino después. Y esta definición que acaba de ratificar Matías Longoni, de calificar lisa y llanamente la medida del gobierno como un fraude. Y lo dice un especialista en el campo que ha sido muy duro con las políticas de retenciones en general, que tiene un posicionamiento conocido y que, bueno, no por eso no ve lo que está pasando, y nos decía al final, me quedo con esto, es como que tienen cierta timidez de decir Sí, nos sí. estafaron, pero es lo que está pasando. Sí, ¿no? sí,